En los anteriores videos habíamos visto cómo se relaciona un vector con dos derivaciones diferentes, que eran D1 y ABF, y cómo se interrelacionan las diferentes derivaciones del plano frontal. Ahora vamos a analizar un vector, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de varias derivaciones. Tomemos en cuenta primero a este vector. Este es un vector que es paralelo y que está yendo en el mismo sentido de D1, es decir, la cabeza de flecha del vector está yendo hacia la cabeza de flecha de D1. Están yendo paralelamente y con la misma polaridad. Por tanto, este vector se va a dibujar en D1 como una onda totalmente positiva, sin un componente negativo. En caso de que este mismo vector, siendo paralelo a D1, tuviera el sentido opuesto, es decir, estuviera yendo apuntando hacia la cola de D1, este se dibujaría como una onda totalmente negativa en D1, sin un componente positivo. Desde el punto de vista de este nuevo vector, que es paralelo a ABF y está yendo en el mismo sentido de ABF, nuevamente se va a dibujar en esa derivación como una onda totalmente positiva, sin un componente negativo. Y en caso de que, igual siendo paralelo, estuviera yendo en el sentido opuesto, es decir, apuntando hacia su cola, se dibujaría como un vector que es totalmente negativo, sin un componente positivo. Este último vector que está yendo hacia la cola de ABF está yendo perpendicular a la derivación de 1. Como está yendo perpendicular a la derivación de 1, se grafica en la misma como una onda que es isodifásica, es decir, es tan positiva como negativa. El porqué de esto es que D1, que tiene dos mitades, una positiva y una negativa, las cuales están definidas por la derivación perpendicular que es ABF, con respecto a estas dos mitades, el vector no está yendo ni hacia la parte positiva ni hacia la parte negativa. Entonces por eso D1 grafica una onda que es eléctricamente neutra, que no es ni positiva ni negativa, sino neutra. Vamos a tomar en cuenta otro vector diferente a los que hemos tomado en cuenta hasta aquí para ver cómo se ven las diferentes derivaciones. Este vector es paralelo a D2 y está yendo en el mismo sentido de D2. Entonces, en esa derivación se va a graficar como una onda totalmente positiva, sin un componente negativo. Esto porque está yendo a favor de la mitad positiva de D2 y paralelo a la misma. Tomando en cuenta otra derivación que es D1, tenemos que D1 tiene una mitad positiva, como habíamos visto, y una mitad negativa, definidas por su perpendicular que es ABF. Como el vector está yendo hacia la parte positiva de D1, se va a graficar como una onda que es más positiva que negativa. No va a ser totalmente positiva porque no es paralelo a D1. Entonces va a ser más positiva que negativa, pero con un pequeño componente negativo. Desde el punto de vista de ABF, este mismo vector también va a ser más positivo que negativo. Esto porque, nuevamente, el vector está yendo hacia la mitad positiva de ABF, que es la mitad inferior en este caso, y no hacia la mitad negativa, que es la mitad superior. Entonces es más positivo que negativo. En el caso de la derivación D3, este vector va a ser también más positivo que negativo. Más positivo que negativo. Porque como ocurría con ABF, D3, que tiene dos mitades definidas por su perpendicular que es ABR, son su mitad positiva y su mitad negativa. Y el vector se dirige hacia la mitad positiva, entonces es más positivo que negativo en esa derivación. En lo referente a la derivación ABR, cambian un poco las cosas. ABR va a ser más negativo que positivo, la onda que va a representar este vector, porque cuando tomamos en cuenta las dos mitades de ABR, que son estas, su mitad positiva y su mitad negativa, vemos que el vector se está dirigiendo hacia la mitad negativa de ABR, hacia la parte azul. Entonces se grafica como una onda más negativa que positiva. Finalmente, y este es el único caso especial, si se puede decir, con respecto a ABL, este vector se va a representar como una onda que es isodifásica, es decir, es tan positiva como negativa, es eléctricamente neutra. Esto
porque la mitad positiva de ABL, que es esta, y la mitad negativa de ABL, que es esta, ninguna de las dos está englobando al vector. El vector está pasando justo por la mitad de las dos, por la mitad de los dos semicírculos de ABL. Es decir, no está yendo ni hacia su lado positivo ni hacia su lado negativo. Por eso se grafica como una onda eléctricamente neutra. De aquí se desprende un método para determinar el eje del electrocardiograma que dice que tenemos que buscar a la onda isodifásica, en el plano frontal, y sabemos, al saber cuál es la derivación isodifásica, que el vector está yendo perpendicular a la misma. Como ABL es isodifásico, el vector está yendo perpendicular. La perpendicular a ABL, como recordábamos, es de 2. Entonces, luego de saber cuál es la derivación isodifásica, pasamos a analizar exclusivamente D2. Si es que D2 fuera positivo, como es el caso, quiere decir que el vector está perpendicular a BL y yendo en el sentido que nos compete en este momento, es decir, a favor de D2. En caso de que en D2 fuera negativa la onda, sabemos que el vector sigue siendo perpendicular a BL, pero que el sentido es opuesto a D2. Entonces, de esta manera podemos determinar el eje del QRS en el electrocardiograma. Tomando en cuenta otro vector y ya aplicando este método, que puede ser este vector. Un vector que está yendo paralelo a D3, pero en el sentido opuesto. Primero vamos a buscar la derivación isodifásica. En este caso, la derivación isodifásica va a ser ABR. Porque como veíamos, ABR, sus mitades positiva y negativa, que son esta la positiva y esta la negativa, no contienen al vector. El vector está pasando entre las dos, entre la mitad positiva y la mitad negativa. Una vez que sabemos que ABR es isodifásico, pasamos al análisis de su perpendicular. Sabemos que la perpendicular de ABR es 3. Si es que en 3 el vector se marcara como una onda totalmente positiva, pensaríamos que está yendo a favor, es decir, hacia acá, en el mismo sentido de D3. Y si es que se estuviera marcando como una onda negativa, como es el caso, sabemos que está perpendicular el vector a ABR, pero que el sentido es opuesto a D3, entonces está yendo hacia la cola de D3, está apuntando hacia acá. Luego de esto solo nos queda recordar cuánto vale cada una de las derivaciones. Sabíamos que la cabeza de D1 apunta hacia 0, que la cola de D1 apunta a más menos 180, que la cabeza de ABF apunta a más 90 y que la cola de ABF apunta a menos 90 grados. Entonces, con un tercer ejemplo, si tenemos este vector que está yendo paralelo a ABL y en el mismo sentido, vamos a tener que la derivación isodifásica en el plano frontal va a ser de 2. Cuando encontremos que la derivación isodifásica es de 2, pasamos al análisis de ABL. En este caso, la derivación ABL va a mostrar una onda totalmente positiva, sin un componente negativo. Entonces sabemos que a favor de ABL es como está yendo el vector, no en contra. De ahí solo tomamos el 0 que corresponde a la cabeza de D1 y le restamos 30 grados, porque como sabíamos la parte superior del plano frontal es negativa. Entonces el eje está yendo a menos 30 grados. En un último ejemplo, vamos a ver este vector. Un vector que esté yendo paralelo a D1, pero totalmente en contra de D1. Si buscamos la derivación isodifásica, en este caso va a corresponder a ABF, va a ser la derivación que es tan positiva como negativa. Al ser isodifásica buscamos la perpendicular, que es D1, y vemos cómo se grafica la onda en D1. En este caso va a ser una onda totalmente negativa. Como es totalmente negativa, sabemos que está yendo paralelo a D1 el vector, pero en el sentido opuesto. Y así recordamos que la cola de D1 está a más menos 180 grados, que es la dirección que tiene el eje. En el siguiente video vamos a ver otros métodos para interpretar el eje.